que nos encontramos nuevamente acá después de haber apoyado 2 meses la iglesia ya en Belén con un curso La Mente Cristiana. Ahora continuamos con nuestro estudio, el libro de los Hebreos. Y les pido que abran sus Biblias o sus dispositivos en Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí hay una definición de lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Se espera con certeza, con seguridad, con convicción, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Por eso decimos que andamos por fe y no por vista. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros entendemos, ¿verdad? Cuando abrimos el libro de Génesis, nos damos cuenta cómo Dios creó. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el poder de Dios. Nos vamos al libro de Génesis y nos damos cuenta cómo Dios, ¿verdad?, creó en el principio los cielos y la tierra, cómo ordenó la tierra, cómo hizo todas las cosas, y eso nosotros lo entendemos por fe, y que Él lo hizo con su eterno poder y deidad, ¿verdad?, con la potencia de su palabra. Luego el versículo 4 nos está diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Miramos pues de que Abel ofreció más excelente sacrificio, ¿verdad?, que Caín. ¿Y por qué Abel ofreció más excelente sacrificio? Porque lo hizo por fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Él había oído, ¿verdad?, de Dios, que los sacrificios tenían que ser de animalitos, ¿verdad?, ovejas, corderos, ¿verdad? Entonces, Él ofreció de lo más gordo, de lo más hermoso, ¿verdad?, un sacrificio con sangre, que estaba tipificando aquel sacrificio que se iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces Dios lo miró con agrado, pero no así la ofrenda de Caín, que no era de fe. ¿Por qué? Dios no había mandado sacrificios sin sangre, y Él ofreció frutos de la tierra, la cual Dios no había mandado, y no le agradó al Señor. Entonces, miramos pues que alcanzó testimonio de que era justo, de que seguía a Dios, que le obedecía, que hacía su voluntad, dando testimonio, dice, sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miramos pues que Enoc dice que caminó con Dios. Y entonces llegó un tiempo en que Dios lo traspuso para que no hubiera muerte, y dio testimonio de haber agradado a Dios. Pero el versículo 6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se complace de los incrédulos, de las personas que no le siguen por fe, ¿verdad? La palabra de Dios nos guía, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer y lo hacemos con fe. Aquellas personas que no obedecen es porque no tienen fe, no tienen la seguridad, no se dejan guiar por la palabra de Dios, y entonces es imposible que le puedan agradar, porque sin fe no se puede agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ya que Él es el Todopoderoso, el Creador del universo, el que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo que existe, y que es galardonador
de los que le buscan. Es decir, le da premio, da un galardón, da un premio a aquellos que le buscamos con corazón sincero, con corazón puro, ¿verdad? De acuerdo a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Por eso miramos el versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miramos de que Dios, ¿verdad?, había decidido destruir la tierra por causa de la maldad y el pecado del hombre, pero Noé halló gracia delante de Dios, porque era un hombre justo, un hombre que hacía la voluntad del Señor. Y Dios le advirtió y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, ¿verdad? Y le dio las indicaciones, y él con temor preparó el arca, con temor no a ahogarse, sino con temor a Dios, ¿verdad?, con respeto, con reverencia ante su palabra, y de cosas que no se veían, porque nunca había llovido. Y entonces, ¿cómo era posible que iba a haber un diluvio si no había llovido? Pero él con temor, porque tuvo reverencia, respeto hacia la palabra de Dios, y preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, porque el mundo incrédulo no quiso obedecer, ¿verdad? Se rió, se burló. Y entonces pasó por 120 años mientras se preparaba el arca, y ninguno de ellos quiso obedecer y perecieron. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora nos va a hablar de Abraham en el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Miramos que Dios le dijo en Génesis 12, 1 al 5, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él le obedeció a Dios y no sabía ni a dónde iba, ¿verdad? Y así, de esa manera, agradó al Señor. Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces él habitó en la tierra prometida como extranjero, ¿verdad?, en tiendas, como un peregrino, ¿verdad? Y lo hizo juntamente con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una ciudad que hemos recibido nosotros, la Nueva Jerusalén, es decir, el reino de Dios, el reino de los cielos, y él lo esperaba por fe, ¿verdad? Por eso es que peregrinó, ¿verdad?, en tiendas, juntamente con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo 11 nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miramos pues que Sara era estéril. Sin embargo, Dios dio la promesa que iba a tener un hijo, el cual iba a ser el heredero de todas las cosas, ¿verdad? Entonces ella creyó, ¿verdad?, y tuvo confianza en Dios, que Dios puede hacer las cosas y no hay nada imposible para Dios. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham era como de 100 años, sin embargo, Dios le dio un heredero. Dice que de ese salieron, ¿verdad?, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, es decir, una descendencia numerosa, el pueblo de Israel. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no recibieron lo prometido,
pero sí lo creyeron y lo miraron de lejos y lo saludaron, ¿verdad? Y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14 dice, porque lo que de esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos buscaban la patria celestial, porque si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempos de volver, pero anhelaban una mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miremos pues lo que dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Miramos entonces que Abraham fue probado. Dios le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y él no dudó, ¿verdad? Y era el heredero de la promesa. Por lo tanto, él en su corazón lo dio por sacrificado. Y cuando lo volvió a recibir, resucitó en su corazón, siendo tipo de Cristo, de tal manera que él fue el padre de la fe, porque no dudó, ¿verdad?, al mandato de Dios. Y Dios lo probó que tenía fe y seguridad y confianza en él. Habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él, desde que Dios le dijo, ¿verdad?, él lo dio por muerto. Sin embargo, en sentido figurado, resucitó. Cuando le dijo, no sacrifiques al muchacho, le dijo un ángel, porque Dios ya ha probado tu corazón. El versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, dio mandamiento acerca de sus huesos. Miramos pues que Josué dijo, ¿verdad? Dios os sacará de aquí a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, y saquen mis huesos, porque él tenía fe de que Dios iba a cumplir su palabra y sus promesas que había prometido. Ahora se nos presenta a Moisés en el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Miremos que el rey, ¿verdad? O sea, el faraón había dado un decreto, que había dicho a las parteras, que mira, cuando las mujeres hebreas estaban a luz, que ellos se fijaran, ¿verdad? Si era varón, que lo ahogaran en el río, y si era hembrita, que la dejaran. Pero ellos, ¿verdad? A Moisés lo escondieron 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no tuvieron miedo al decreto del rey por la fe, la confianza y la seguridad en Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y lo voy a subir entonces. Miramos el versículo 24 que dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miramos entonces cuando él ya era hombre, él rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, ¿verdad? Y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, en el premio, en el Señor,
¿verdad? No se dejó llevar de las riquezas, de los placeres, de lo que había en el palacio, y él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, es decir, una confianza plena en Dios, una seguridad. Y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Verdad? Cuando Dios les dijo, ¿verdad?, que mataran un cordero, ¿verdad?, y que la sangre le pusieran en la puerta, en los dinteles, en los postes, para que el ángel que iba a matar a los primogénitos de los egipcios no los tocasen a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Miramos pues el gran poder de Dios, ¿verdad?, cuando abrió las aguas y ellos pasaron, ¿verdad?, como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo los egipcios fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miramos pues que esta mujer oyó decir, ¿verdad?, de los hechos poderosos que había hecho Dios y tuvo temor, y a los espías los envió por otro camino. Entonces fue y con esa acción se salvó su casa de la destrucción. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, es decir, del tiempo de los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, el rey David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Acuérdense cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, pero él tuvo confianza en Dios, ¿verdad? Y tuvo seguridad, y Dios tapó la boca de los leones para que no los, ¿verdad?, no lo destruyeran. Apagaron fuegos impetuosos, versículo 34. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Miramos pues, dice que otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que Dios los perfeccionó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La misma sangre redentora le quitó todos los pecados que solamente estaban cubiertos por los sacrificios de los animales. Pero esa misma sangre fue la que nos limpió a nosotros para que no fuesen perfeccionados ellos aparte de nosotros. Miramos pues que hemos visto el capítulo de los héroes de la fe, para que nosotros sigamos este peregrinaje, ¿verdad?, confiados en el Señor sin apartarnos, para no quedarnos postrados en el desierto, ¿verdad?, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el escritor de los Hebreos, sino que sigamos diariamente poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos y que sigamos adelante hasta el día de nuestra muerte. Amén.